Saludos gamers, agosto viene cargado de lanzamientos y en este video les voy a mostrar algunos de los juegos más interesantes que llegan este mes a PC y consolas. Desde indies muy prometedores hasta grandes producciones, aquí encontrarán títulos que definitivamente vale la pena tener en el radar. Dusk Fate es un prometedor juego de plataformas y acción desarrollado por el estudio español Weird Beluga Studio y publicado por Fireshine Games, donde acompañamos a Tyrian y su ave mecánica Cuckoo en una aventura para rescatar a su hermana y devolver el tiempo a un mundo atrapado en una noche eterna. Inspirado en clásicos como Jak and Daxter y Ratchet y Clank, combina exploración, plataformas, combates dinámicos y escenarios llenos de secretos. Llegará el 13 de agosto de 2026 a PC, PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch 2. Hell Let Loose, Vietnam lleva la intensa fórmula del shooter táctico a la guerra de Vietnam con enormes batallas multijugador de 50 versus 50, donde la comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales para la victoria. Podrás unirte al ejército de Vietnam del Norte o a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, utilizando armamento histórico, helicópteros y lanchas patrulleras. Con 6 mapas inspirados en ubicaciones reales, 17 roles especializados y un enfoque en el realismo, promete ofrecer una experiencia de guerra inmersiva. El juego se estrenará el 13 de agosto de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox de la nueva generación. The Sinking City 2 es la nueva apuesta de Frogwares que deja atrás el enfoque detectivesco del primer juego, para convertirse en un auténtico juego de horror y supervivencia inspirado en los grandes clásicos del género. Ambientado en una Arkham devastada por una inundación sobrenatural, controlarás a Calvin Rafferty, quien deberá enfrentarse a horrores para rescatar a su novia atrapada por un ritual oscuro. Con exploración, gestión de recursos, combates intensos, investigación opcional y un impresionante apartado gráfico desarrollado en Unreal Engine 5, promete ofrecer una experiencia mucho más centrada en la supervivencia y el terror. The Sinking City 2 llegará el 18 de agosto de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox. Mortal Shell 2 es la esperada secuela del Souls-like desarrollado por Cold Symmetry y publicado por PlayStack, que apuesta por un combate mucho más rápido y agresivo al eliminar por completo las barras de resistencia. En esta nueva aventura controlarás al Heraldo, un guerrero destinado a recuperar los huevos sagrados de la misteriosa entidad Undermatter, mientras posee los cuerpos de antiguos guerreros, conocidos como Shells, para obtener nuevas habilidades, estilos de combate y adaptarse a cada desafío. Además, el juego introduce un mundo abierto interconectado con más de 80 mazmorras por explorar, nuevas armas, mejoras y una exploración mucho más libre que en la primera entrega. Mortal Shell 2 llegará el 20 de agosto de 2026 a PC, PlayStation 5 y Xbox, y actualmente cuenta con una beta abierta disponible para PlayStation 5 y Xbox. Brigandina Beast marca el regreso de esta clásica saga de estrategia táctica con una nueva aventura ambientada en el continente de Meltitea, donde 6 naciones deberán unirse para enfrentar el renacimiento del temible imperio Abisloa. Durante la campaña administrarás tu reino, reclutarás caballeros y criaturas mágicas y librarás intensas batallas por turnos sobre mapas hexagonales donde la estrategia lo es todo. Con más de 100 clases y unidades, un modo historia con 6 facciones y un modo libre con 24 naciones, promete muchísimas horas de contenido para los amantes del género. Brigandina Beast llegará el 26 de agosto de 2026 a PC y el 27 de agosto a PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch 2. Resonance: A Plague Tale Legacy es la nueva precuela de la aclamada saga de Asobo Studio, ambientada 15 años antes de A Plague Tale. En esta ocasión controlaremos a Sofía, una joven saqueadora que viaja hasta la misteriosa isla del Minotauro para descubrir los secretos de su pasado y su conexión con la prima Mácula. A diferencia de las entregas anteriores, esta aventura apuesta por un combate mucho más dinámico, exploración, plataformas y rompecabezas basados en la manipulación de la luz, sin perder la atmósfera oscura característica de la franquicia. Resonance: A Plague Tale Legacy llegará el 27 de agosto de 2026 a PC, PlayStation 5 y Xbox. Star Wars Zero Company es la nueva apuesta táctica de Beat Reactor y Electronic Arts, un juego de estrategia por turnos para un solo jugador ambientado en los últimos días de las guerras clon.
Tomarás el control de Hawks, un exoficial de la República que lidera un escuadrón de élite con la misión de detener una amenaza capaz de poner en peligro toda la galaxia. Podrás reclutar personajes como Jedi, contrabandistas y droides, personalizar completamente a tu equipo y tomar decisiones que cambiarán el desarrollo de cada partida. Star Wars Zero Company se lanzará el 27 de agosto de 2026 para PC a través de Steam. Captain Tsubasa 2 World Fighters marca el regreso de la icónica saga de fútbol arcade inspirada en el anime de Yoichi Takahashi. Esta nueva entrega incluye 22 selecciones nacionales, más de 110 personajes jugables y más de 150 cinemáticas que recrean los super tiros y enfrentamientos más espectaculares de la serie. Además, incorpora un modo historia basado en el arco World Youth, un editor para crear tu propio futbolista y una jugabilidad arcade cargada de acción, estrategia y movimientos especiales. Captain Tsubasa 2 World Fighter se lanzará el 27 de agosto de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch. Aliens Fireteam Elite 2 llega el 25 de agosto de 2026 con una nueva experiencia cooperativa de supervivencia donde hasta 4 marines coloniales lucharán contra hordas de xenomorfos más peligrosos. La secuela mejora las clases, la personalización de armas y añade nuevas habilidades, enemigos y modos de juego para ofrecer combates más intensos y estratégicos dentro del universo de Aliens. El juego estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox el 25 de agosto de 2026. También tendrá una versión para Nintendo Switch 2 que llegará en otoño. Y hasta aquí este repaso de algunos de los estrenos más populares para agosto del 2026. Espero que hayas encontrado alguno que valga la pena agregar a tu biblioteca. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál de todos estos juegos piensas probar primero. La pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube la encuentras desde